bloques de hoy tenemos el panel de financiamiento y expertise técnica al servicio de las políticas de promoción y aprendizaje fundacionales. Y aquí vamos a discutir justamente sobre estrategias de financiamiento sostenible, efectivo e inclusivo para llevar a cabo estas iniciativas que nos estamos planteando. Y para este panel nos invito a que nos acompañen Marco Mantovanelli, quien es director regional para Asia, el Pacífico, Europa y América Latina y el Caribe de GPE. Lo vuelvo a decir, está bien. Un aplauso. Gregory Elacqua, economista principal de la División de Educación en el sector social del Banco Interamericano de Desarrollo. Trisha Wind, líder del programa GPE Kicks del IDRC de Canadá. Y Ana Lucía Morales Sierra, especialista en educación de UNICEF, Guatemala. Y para este panel tenemos como moderador a Javier González, director de Suma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias, ¿no es cierto?, a todos los que nos están acompañando. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, tantos organismos internacionales que están trabajando en distintos temas, ¿no? Y que vienen apoyando a la región no solamente con recursos, sino que con conocimiento, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que queríamos es también tener un espacio franco, abierto, donde, bueno, si además nuestra Carta Antigua quiere movilizarnos hacia la acción, bueno, no hay acción sin condiciones materiales, sin recursos, ¿no es cierto? Entendemos que no todos son proveedores de recursos en el sentido que aquí tenemos un banco, ¿no es cierto?, de desarrollo, UNICEF, que es de la ONU y que quien sabe tiene un approach distinto, digamos, el tipo de financiamiento que entrega, no son préstamos, ¿no? GPE, que tiene distintos tipos de grants, ¿no es cierto?, distintos tipos de mecanismos de apoyo, y IDRC, cuyo foco principal está en la generación de innovación y de conocimiento. Entonces, les pido que cada uno se sienta libre de cómo ir abordando las preguntas, gracias, las preguntas, de manera que, de acuerdo a la pertinencia de su propia institución. Entonces, la primera, de alguna manera, pregunta que queremos hacer, muy abierta, tiene que ver con las prioridades de financiamiento y, por lo tanto, claro, va a estar más enfocado, como digo, probablemente en GREG, en UNICEF, GPE y, claro, IDRC en la medida que podamos hablar, quién sabe, en términos más como de prioridad en términos de conocimiento que se quiere generar, ¿no? Entendiendo que es distinto. Entonces, de alguna manera, queríamos ver, bueno, qué prioridades han ido desarrollando o tienen en sus carteras, de alguna manera, que obviamente también van respondiendo los países. ¿Qué mecanismos más bien innovadores están viendo que ustedes están promoviendo? Pongo el ejemplo por ejemplo, Country Support, es un mecanismo que yo, honestamente, me gusta mucho. Creo que es un mecanismo que, y me gusta porque veo que los países realmente siempre nos comentan lo importante que es, ¿no es cierto?, para ese tipo de temas. Y de alguna manera, bueno, conversar un poco en torno a eso, de manera que también los países sepan y digan, bueno, ¿en qué están estas instituciones que nos apoyan? Pero de alguna manera, ¿cómo vamos? Y vamos a entrar después al tema de la articulación. Pero entonces, lo quiero dejar libre, un poco más informal este panel, más que ir uno por uno como una especie de examen. Entonces, por favor, siéntanse libres. Yo no sé si hay un micrófono o están todos con micrófono. Perfecto. No sé quién quiera partir. No sean tímidos y tímidas, por favor. Llegaron de lejos, así que, Greg, si quieres, que el que viene llegando ayer recién.
Muchas gracias, que Muchas sé que gracias. hubo esfuerzos personales para estar acá, así que muchas gracias. Okay, gracias Javier y muchas gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer y un honor estar aquí con todos ustedes. Bueno, yo primero quiero decir que vi y voy a enfocar un poco más en los aprendizajes fundacionales. De hecho, que es un tema que yo en particular no trabajo, no hago investigación, pero en la división de educación es un eje, y el BEAD, un eje central en nuestra agenda educativa. Bueno, porque constituyen una base para el desarrollo educativo posterior y son fundamentales para la equidad y la productividad en la región. Entonces voy a hablar, si me permiten, 3 prioridades de financiamiento en este eje. Primero es la lectura basada en evidencia. Y no sé si conocen nuestro programa estrella que se llama Aprendamos Todos a Leer, que es así un programa que ha ganado premios, ¿no? Premio WISE, por ejemplo. Y ha alcanzado más de 1.2 millones de estudiantes en la región y 62,000 docentes. Los resultados de este programa, ha sido un programa muy evaluado de una forma rigurosa, con publicaciones en revistas académicas, ¿no? Que logró una mejora hasta 0.39 deviaciones estándares, que es muy grande en términos de magnitud, ¿no? Y con efectos, y eso es importante, que persisten hasta tercer grado, partiendo en preescolar y persisten hasta tercer grado. Y este programa se enfoca en 5 habilidades fundacionales, ¿no? Según la ciencia de lectura: conciencia, fonológica, fonética, fluidez, vocabulario y comprensión. Una segunda prioridad en STEM, ¿no? En matemática, en ciencia, utilizamos la metodología pedagogía basada en indagación y resolución de programas, IPP. Hemos realizado, eso también es bien interesante, experimentos, varios experimentos. Creo que son 10 experimentos, RCTs, en el campo, que es muy importante, porque eso sí genera la evidencia causal que necesitamos para poder financiar estos programas, ¿no? Con resultados también de casi 0.2 deviaciones estándares en matemática y 0.16 en ciencia. O sea, también una evidencia robusta. Y la característica ahí clave de este programa es combina la exploración colaborativa con instrucción explícita. Una tercera prioridad que quisiera mencionar, que creo que es importante, sobre todo pensando en el contexto de Guatemala, con una población estudiantil indígena importante, que es la educación intercultural bilingüe. También tenemos un programa que se llama, no sé si conocen, Yadenka, que también ha ganado premios. Yo no he participado en ninguno de esos programas, así que puedo elogiar a mis colegas, Emma, Horacio, que ahora están en el Banco Mundial, que trabajan en estos programas, Eda Naslung, que ha liderado todos esos programas, que muestran, estos sí también muestran resultados impresionantes en educación preescolar, mejoras de entre 0.12 y 0.18 deviaciones estándares en matemática, 0.23 en etnomatemática y identidad cultural, y también mejoras muy importantes en conocimiento cultural. Yo creo que esos son programas bien interesantes pensando en el contexto. Si me permites, Javier, también quiero mencionar algunas modalidades innovadoras de financiamiento que estamos trabajando. Primero, uno que es un programa que es tutorías remotas, que tampoco he trabajado, que trabajaba más mi colega Pablo Zoido y otros colegas. Voy a igual mencionar algunos programas que he trabajado yo directamente en un ratito. La gente se está preguntando en qué trabaja este tipo. Exacto. Primero, bueno, que tiene un costo muy bajo de entre $30 y $60 por estudiantes, y han logrado también resultados impresionantes, también evaluado con RCTs de 0.2 deviaciones estándares con estudiantes particulares con bajas habilidades iniciales.
Y bueno, el estudio abarca 7 países de la región y muestra también resultados de importancia en reducir la repetencia y la deserción. Y ahora estamos empezando a incorporar inteligencia artificial para poder escalar estos programas. Yo voy a mencionar un poco más esto más adelante, que estamos trabajando en temas para escalar programas que son costosos, que requieren capital humano especializados, y poder llegar a más personas. Tenemos programas en Perú, Chile, ahora que estamos trabajando. Segundo, el financiamiento basado en resultados. Veo que está terminando mi tiempo. En Argentina, que creo que es interesante, donde el financiamiento, la idea es condicionar el financiamiento a mejoras en alfabetización. Creo que ese es un programa bien interesante que alinea los incentivos y los resultados. Bueno, las plataformas digitales, probablemente todos conocen el modelo de Ceibal, que es un ejemplo muy exitoso. Y ahí voy a terminar con 2 comentarios aquí. Primero, ahora estamos, y Javier habló una presentación muy interesante ayer sobre eficiencia, equidad, transparencia de gasto. Menciono que nosotros también tenemos una agenda importante en lo que llamamos gasto inteligente, smart spending, que vamos a lanzar un libro este año en septiembre en 3 idiomas, inglés, español y portugués, donde mapeamos en 22 países de la región, en el Caribe, América del Sur y Central, con muchas entrevistas sobre cómo los países, cuáles son las políticas y programas de los países que utilizan para movilizar más recursos, para distribuir los recursos, para ejecutarlos y para monitorear los recursos, para lograr mayor transparencia, equidad, eficiencia y adecuación de los resultados. Lograr suficientes recursos para poder lograr los resultados que queremos. Y los dejo con 3 desafíos que yo creo que son críticos. Primero, y Javier, solo para enfatizar que Javier, mi segundo comentario va a ser más corto, Javier. Javier mencionó ayer, que yo creo que es muy importante, que tenemos que lograr movilizar más recursos en la región. Ahora hemos caído por debajo de lo que recomienda el estándar de 4%. Ahora estamos por debajo de 4%. Subimos en la década anterior y luego bajamos. Y quiero recordar que incluso en los países como Costa Rica y Chile, que gastan mucho más por alumno que otros países, igual sigue siendo por debajo de la mitad de lo que gasta por alumno en la OECD, y muchos países que gastan entre 10 y 20% lo que gastan en la OECD. Segundo, creo que los países, la forma que ellos elaboran los presupuestos y los ministerios de educación para poder negociar con los ministerios de finanzas, eso es algo que encontramos también en el libro, es muy débil. Tienen una base, muchas veces utilizan criterios históricos, discrecionales, hay mucha presión política de los sindicatos y hay una baja capacidad técnica para poder mostrar los retornos reales a la educación frente a los ministros de Hacienda. Y algo que aprendimos en el libro que es muy importante, porque en educación estamos compitiendo con seguridad pública, con salud, con otras prioridades que también están pidiendo más recursos de finanzas. Y en lo que nosotros encontramos que en educación tenemos una muy baja capacidad y habilidad de negociar. Creo que es algo importante. Y finalmente termino, Javier, que creo que el tema de escalamiento es clave, ¿no? Hacemos muchos pilotos, pero escalar los pilotos es fundamental, ¿no? Y muchas veces hay una falta de capacidad técnica en zonas rurales, en las provincias, para poder escalar los programas. Así que creo que el tema de scaling es un desafío muy importante. Disculpa, Javier. Muchas gracias, Greg. Muchas gracias. Ana Lucía, te invito si quieren, por un tema de equidad, siempre también buscamos, no de género, digo también de idioma. Greg y Ana Lucía realmente que hablen en español y si quieren ustedes obviamente en inglés y así ambos grupos reciben traductor y no solamente uno, ¿no? Así que Ana Lucía, por favor. Gracias a todos y gracias por el honor de poder participar en este panel, después especialmente de la declaración y este espacio.
De verdad, como Guatemala y en UNICEF nos agrada mucho poder ratificar ese compromiso en aprendizajes fundacionales y primera infancia. Como ustedes saben, UNICEF es una organización que está velando siempre por el bienestar de la niñez en todas sus dimensiones, y la educación pues no se queda atrás. Creo que estas últimas declaraciones y estas últimas presentaciones de los 2 días confirman que en Guatemala pues todavía tenemos muchos avances, pero aún unos retos enormes para cerrar las brechas en términos de acceso, calidad y cobertura en términos de educación. Obviamente en UNICEF Guatemala, en la cartera de educación tenemos varias prioridades, pero quisiera enfocarme hoy específicamente en 2 que son las que nos llevan hoy, que es educación inicial y aprendizajes fundacionales. En educación inicial, pues estoy honrada de compartir aquí el escenario con mis colegas del Ministerio de Educación, ex colegas, porque yo también formé parte, pero que quisiera comentarles que en UNICEF estamos invirtiendo tanto recursos propios como movilizando algunos recursos de empresas, fundaciones y otros organismos internacionales para apoyar al ministerio no solo a ampliar la cobertura de educación inicial, sino para mejorar los servicios y la entrega, enfocándonos en la calidad. Recientemente hemos tenido la oportunidad de recibir algunos fondos que los llamamos catalizadores, donde son fondos que están destinados para programas holísticos, donde a través de diferentes servicios, salud, protección, y educación, pues podemos hacer intervenciones holísticas, pero que a la vez nos den la oportunidad para pilotear e implementar algunas acciones puntuales en primera infancia. Eso también viene atado a la oportunidad de invertir en algunas acciones puntuales de asistencia técnica al Ministerio de Educación, que ahorita en conversaciones con el equipo de DIGECADE nos ha permitido establecer algunas prioridades, y entre ellas pues el ministerio nos ha comentado que quieren hacer una revisión del modelo de entrega de las formas y modalidades de educación inicial. Ahorita pues tenemos un componente importante de una entrega de educación inicial con un modelo comunitario, pero queremos expandir ese modelo para incluir otras formas de entrega de educación inicial, y como UNICEF estamos muy orgullosos de contribuir con fondos propios y fondos de otras organizaciones canalizados a través de nosotros para poder hacer eso. También con fondos de GPE, que también nosotros somos agencia gestora, vamos a poder apoyar algunos procesos de formación y certificación para los profesionales que van a atender la primera infancia, y que para nosotros consideramos que esto es un elemento básico y fundamental para asegurar la calidad en la entrega de servicios. Yo creo que como para haciendo el puente con los aprendizajes de lectura y matemáticas, y como lo mencionó Agustín ayer, mi colega, sabemos de que invertir en la primera infancia y en educación inicial es una forma de que pasemos de un modelo de remedial a un modelo de prevención, porque sabemos de que estamos sentando las bases y los cimientos sólidos en los aprendizajes de los estudiantes para que no tengamos que llegar a sexto primaria a tener que remediar lo que no pasó en la educación inicial. Entonces eso me lleva al siguiente punto, que a través de nuestra ejecución de la subvención multiplicadora que recibimos a través de GPE, hemos tenido la oportunidad de apoyar en algunas líneas estratégicas, entre las cuales está la implementación de la estrategia de nivelación de aprendizajes, que fue diseñada por el Ministerio de Educación en conjunto con otros organismos internacionales, y eso pues para nosotros nos llena de mucha ilusión poder ver que se están haciendo acciones en el aula basadas en evidencia científica, y que sabemos, y que ya nos lo han mostrado los colegas del ministerio, que se está implementando y tenemos data en tiempo real de cómo se está evaluando a los niños y cómo vamos a ir viendo ese progreso en la mejora de los aprendizajes de lectura. Tenemos ya conocimiento del Ministerio de Educación que esta experiencia se va a replicar para matemática, y que queremos que eventualmente esto vaya a ser una oportunidad para escalar la nivelación de aprendizajes no solo en primaria, sino en los ciclos posteriores. Entonces, pues reiterar nuestro apoyo de UNICEF, en donde cuando vayamos a tener que tocar las puertas a otros donantes, tener eso como prioridad, porque la verdad que nos llena de mucho orgullo poder tener una relación cercana con el ministerio para identificar prioridades, porque a la hora de buscar financiamiento ahora con este nuevo escenario y coyuntura donde hay una reducción importante de fondos, tenemos que ser creativos, tenemos que multiplicar esfuerzos y buscar las soluciones con otras empresas, otros organismos no tradicionales que probablemente antes no le habíamos puesto el ojo. Entonces, en ese sentido, esta es la perspectiva de UNICEF Guatemala, y cómo podemos buscar esas intervenciones holísticas, integrales, pero que tengan el foco especialmente en la educación inicial y en la recuperación de aprendizajes, especialmente en lectura.
Muchas gracias Ana Lucía. Después vamos a volver a un par de temas ahí, creo que ustedes han levantado. Marco, me gustaría también preguntarte desde, obviamente, un rol clave, ¿no es cierto?, que juega GPI, ¿cómo ven la movilización también doméstica? ¿No? ¿Cuánto están viendo tanto el sector privado, pero también del público? ¿No es cierto? Lo que hablábamos ayer de GPI en los temas, por ejemplo, obviamente los temas impositivos son temas muy complejos, muy politizados, etcétera, pero también en un espacio así como este que es reflexivo, ¿cuál es la importancia que le ves también a ese tema? ¿Qué está GPI, digamos, generando conciencia en los países también respecto al tema impositivo? ¿No? En fin. Okay, thank you. Muchas gracias. Y Javier, quiero aprovechar a agradecerte ahora porque ya voy a regresar por la tarde y quiero agradecerte a ti y a todo tu equipo de Suma por el evento y a OSS por la alianza que ha permitido que KIC sea tan eficiente como lo hemos visto en estos días. A ver, vean. Solo quiero regresar un paso atrás con GPE y lo que estamos viendo a futuro en cuanto a inversión. Y ya voy a llegar al tema específico que tú mencionas. Ok, sí tenemos un marco estratégico en GPE, pero nuestro enfoque de financiamiento, pues somos una alianza y una fundación y nos enorgullece no seguir esa receta, pero es claro que el aprendizaje fundacional está en el centro de nuestro marco estratégico y lo que estamos obteniendo de los países y de los países en Latinoamérica. Escuchamos estos días y yo estaba pensando en qué le voy a decir a mi hijo cuando llegue a los 25 años y cuando sea un ingeniero y sea tan cuadrado y me pregunte, ¿qué es lo que haces tú en tu trabajo? Y entonces estoy pensando cómo voy a regresar con él a contarle. Y está claro que sabemos lo que está sucediendo. Hay una crisis en aprendizaje. Sabemos también y tenemos suficiente evidencia gracias al trabajo que se ha realizado en este salón de lo que funciona. Ahora, lo que nos falta es cómo tomamos todo esto y lo escalamos. Y cómo pasamos por la economía local. El financiamiento es una parte importante, por supuesto. Entonces, regresando, nos llevamos por un enfoque a demanda en GPE. Tenemos El Salvador, que está enfatizando en aprendizaje fundacional en su compact. También financiamos bajo estos compacts Belize. Está financiando tecnología y capacitaciones para los profesores en un paquete para responder a la necesidad fundacional de cerrar las brechas en inclusión. Entonces hay muy buenos ejemplos y no voy a entrar en detalle en cada uno, pero el reto, tal como les he mencionado, es que nosotros enfrentamos una brecha entre política y acción. Y me complace haber visto aquí a todos los representantes de gobierno comprometiéndose a la acción, porque eso es la parte más difícil para nosotros. Y ahora, para responder tu pregunta, Javier, nuestro modelo de financiamiento involucra mecanismos innovadores de financiamiento. Entonces, los grants en el estilo tradicional que conocemos. Tenemos el multiplicador, donde tratamos de levantar fondos y dentro del multiplicador existen diferentes versiones. Existen versiones en donde trabajamos con el sector privado, por ejemplo, para movilizar su compromiso con fundaciones. Entonces existen diferentes. Exploramos en África específicamente, uno en específico, pero creo que estamos empezando a pensar en esta pregunta que tú estás planteando. ¿Qué más en cuanto a financiamiento local? Sabes que nuestro análisis, aquellos sectores incluyen entre los cuatro vectores para reformas sistémicas el financiamiento local, y es volúmenes, eficiencia y es equidad.
de financiamiento local, pero estamos conscientes debido a la crisis educativa y todo lo que está sucediendo a nivel internacional de que tenemos que ser más creativos. Entonces, viendo a futuro, estamos buscando expandir nuestras alianzas con otros donantes. Recién anunciamos la creación de la Fundación GPE, que ha sido creada para movilizar y alcanzar de forma más sistémica al sector privado y a las fundaciones para llegar a diferentes individuos en esta esfera. Pero luego pues tenemos el mecanismo y hemos creado una línea técnica en GPE que busca en el financiamiento innovador, y voy a regresar el lunes a liderar un panel con el IMF. Quizá ustedes no piensan como el IMF como el primer compromiso en cuanto a financiamiento local para educación, pero regresando a lo que mi colega mencionaba, debemos aprender a hablar con el ministro de Finanzas. Entonces estamos tratando de aprender del IMF cómo hablar con el ministro de Finanzas acerca de educación. Y como parte de la agenda, me imagino que habrá una evolución en el pensamiento así mismo en cuanto a reformas fiscales más progresivas o impuestos que podrían ser asignados a educación. Hay ejemplos de estos alrededor del mundo, pero regresando a la evidencia, debemos cerrar la brecha de la evidencia en cuanto a dónde funcionan y bajo qué circunstancias. Entonces creo que lo tenemos allí, innovación, tanto en cuanto a los programas que funcionan, pero también el reto es cómo escalarlos, y desde el lado de financiamiento tenemos que salir del paradigma antiguo de presupuestos públicos y asistencia de desarrollo y pensar de forma más creativa. De lo contrario, vamos a perder una oportunidad significativa. Muchas gracias, muy interesante. Creo que cuando tú compartes el tema de la fundación en Suiza, lo que permitirá que los filántropos contribuyan de forma más directa, y también con este proceso de reaprovisionamiento. Creo que en Latinoamérica y el Caribe, yo les mostraba ayer que hay altos niveles de inequidad que existen, o desigualdad, y es algo que tenemos que corregir, pero por otro lado también es una oportunidad, ¿por qué no?, para poder llegar a aquellos individuos en donde el costo transaccional va a ser más bajo, porque básicamente sabemos que en todos los países solo hay 5 o 6 familias que probablemente cuentan o forman ese 1%. Y algunos de ellos genuinamente están buscando involucrarse en filantropía real, no solamente caridad, pero realmente tratando de hacer cambios reales. Así que muchas gracias, Marco, por compartir eso. Tricia, yo sé que el IDRC no da fondos como otros donantes, entonces tal vez solo para modificar un poco la pregunta sería, ¿cuál es la prioridad de IDRC en cuanto a generación de conocimiento? Muchas gracias. Entonces, sí, con GPE Kicks, las preguntas sobre la educación en primaria infancia son críticas, no solamente en Latinoamérica y el Caribe, también en África, en Asia y el Pacífico. Es decir, el enfoque a través de hubs regionales, pero también acerca de investigaciones que podemos financiar. Y les podría decir que en cuanto a las prioridades en ese estudio, les podría decir que la movilización de conocimiento utilizando lo que ya conocemos es tan importante como generar nuevo conocimiento. Y aunque generar nuevo conocimiento, pues lo que queremos asegurarnos es que se utilice. Entonces, esto es muy importante para generar evidencias. Eso es una prioridad, y he escuchado varias veces el tema de escalar y escalar los programas pilotes. Existe generación de evidencia de lo que sí funciona y de lo que es eficiente en cuanto a costos, y luego hay una suposición de que una vez sabemos esto se puede escalar, pero francamente la mayoría de las cosas se desmoronan cuando uno pasa de un piloto a una implementación a gran escala. Entonces decidimos que en GPE Kicks la contribución que podemos hacer
para el amplio rango de evidencia para educación es investigar cómo escalar. Entonces, tomar aquellas cosas que ya sabemos que funcionan, ya sea que han sido comprobadas, y plantearnos preguntas. ¿Qué debemos adaptar para poder escalarlo? ¿Cómo podemos simplificarlo? ¿Cómo podemos ser más eficientes con los costos y cómo tenemos que adaptarlo a otros contextos? ¿O cómo podemos tomar los temas de igualdad e inclusión? Porque muchas veces los pilotos se realizan en áreas donde es fácil realizar el programa, pero cuando escalamos tenemos que encontrar la forma de implementarlo en áreas marginales, más difícil de llegar. Entonces, cuando pensamos en las prioridades para la movilización de conocimiento y de investigación, eso sería. Y en cuanto al tema de financiamiento, yo creo que nosotros sabemos que en muchos lugares el 80 a 90% del presupuesto de educación ya está comprometido antes de empezar el año, porque eso va a salarios de profesores o en costos. Entonces, todo lo que queremos agregar en cuanto a innovación debe ser extremadamente eficiente en cuanto a costos y tiene que estar bien fundamentado de que va a funcionar en ese contexto local. Y una de las cosas que se ha desarrollado a través de GPE antes de empezar con KICS y cosas que hemos logrado apoyar es un kit de herramientas muy útil desarrollado por UNICEF, que es un acelerador de educación en primaria infancia, y hay muchas herramientas para apoyar la planificación del sector. Lo que me gusta de este proyecto no es solamente que UNICEF utilizó la evidencia para construir esta herramienta, pero han trabajado con varios países para utilizarlo y lo han adaptado a los contextos, y cada vez que lo implementan traen a alguien de diferentes regiones que lo han estado utilizando para poder compartir con sus colegas cómo utilizar este kit de herramientas, porque tenemos muchos kits de herramientas que son hermosos y son integrales, pero no se utilizan lo suficiente. Entonces, la idea es enfocarnos en esta movilización de conocimiento, pero también el uso de evidencia. Entonces, una de las nuevas piezas de este kit de herramientas que se desarrolló en estos últimos años con GPE era una herramienta interactiva que ayuda a los países a planificar todos los costos asociados con la expansión de aprendizaje en educación en primera infancia, los recursos necesarios para cumplir con los objetivos, y también tiene un lineamiento para el financiamiento inclusivo e innovador. Entonces, si quisieran ver cuáles son las posibilidades en cuanto a financiamiento a base de resultados, todas las alianzas que se pueden considerar, todo está listado allí. Entonces, al menos uno puede ver allí qué es lo más aplicable a mi país. Y otra pieza importante, pero la forma en la que buscamos ser innovadores en nuestro financiamiento es que algunas veces tenemos la lógica de un proyecto de investigación que tiene un plan para una implementación a 3 años. Pero en la realidad, una vez se completa la investigación, se cierra el proyecto, uno se retira y se termina todo allí. Y eso no es lo que buscamos. Entonces, estamos buscando incluir financiamiento adicional para ayudar a utilizar esa evidencia. Entonces, dentro de los hubs existe una iniciativa de apoyo a los países que permite que el hub identifique lugares en donde una movilización de conocimiento utilizando lo que ya sabemos es una intervención muy útil para una política en particular, y tenemos cosas que hemos logrado financiar. Tenemos un fondo de impacto en donde dicen, por ejemplo, este ministro de Educación nos solicitó hacer este extra para utilizar lo que hemos estado trabajando, y entonces tienen ese extra para poder hacer esto una realidad. ¿Aló? Yeah. Okay. Sorry? Yeah, please do. Muy bien. Sí, debido a que Trisha mencionó los kits de herramientas, quería enfatizar en un documento que creo que Agustín lo mencionó ayer. Y es muy bueno porque fue publicado por el Banco Mundial en alianza con el panel de asesoría global, y se conoce como son formas efectivas de financiar el aprendizaje. Se los recomiendo porque es muy costo efectivo el enviar un correo electrónico a los padres de familia, a los estudiantes y actores clave con regularidad sobre el valor de la educación. Muy costo efectivo.
y luego tecnología. Entonces yo sí les sugiero que lo revisen. Es un excelente kit de herramientas. Muchas gracias. Básicamente, lo que me gustaría es, tomando en tu, digamos, tu intervención, es justamente movernos al tema de la costo-efectividad. Así que muy bienvenido el extra, Marco, que tú estabas diciendo, que es básicamente, bueno, ¿cuáles son aquellas cosas que más, creo que, de hecho, también, Greg, tú partiste hablando un poco de la efectividad, y mezclando, para ir construyendo acá un poco más en el panel, se mezcla la efectividad con las dificultades de escalamiento. Y por lo tanto, desde el BID, por supuesto, que tiene un recorrido importante en la región, ¿cuáles son esas condiciones habilitantes que tú dirías que se ven como necesarias para poder hacer ese escalamiento? Y por lo tanto, si puedes destacar qué cosas son las más costo efectivas, ya creo que has dicho harto de eso. Y en tu caso, entonces, pasar que sea además al enabling conditions, digamos, o sea, ¿qué ves que son las barreras? Tú también tienes personalmente una experiencia importante en política pública, trabajando con ministerios. ¿Qué dirías tú que son el problema de lo que decía Trish? ¿Cómo pasamos del piloto al escalamiento? Yo anteriormente justamente lo decía, no solamente al escalamiento como diciendo piloto por 1000, ¿no? Porque creo que eso no funciona, honestamente, personalmente, sino que es cómo el piloto se transforma en una política pública, en ese sentido de escalamiento, ¿no? Cómo se incorpora, cómo se anida, ¿no? Por favor. Sí, perfecto. Bueno, ya habíamos hablado de algunos programas con evidencia robusta en términos de costo-efectividad en Foundational Learning. Nosotros hemos identificado 4 pilares fundamentales como condiciones habilitantes, ¿no? Pero quiero solo enfatizar 2 cosas primero, Javier. En términos de pilotos, igual es importante seguir haciendo algunos pilotos. Creo, por supuesto. Concuerdo contigo que tenemos una base de evidencia importante, pero igual todavía no sabemos mucho. Entonces, creo que es importante, y algo que hemos aprendido en Chile, ¿no? En Chile llevamos todo a escala de 1, ¿no? Creo que igual tenemos que pilotear antes de escalar, que eso es alguna lección importante, creo que hemos aprendido con las reformas chilenas. Pero bueno, hemos identificado 4 pilares. Primero, currículums inclusivos y contextuales. Es importante integrar las habilidades fundacionales con las competencias transversales, ¿no? Asegurar la participación también de las comunidades indígenas, afrodescendientes, y asegurar un contenido localmente relevante. Segundo, y eso creo que goes without saying, ¿no? Docentes preparados y acompañados. Eso requiere formación en servicio continua, coaching, mentoría sostenida, y en general pensar en fortalecer el pipeline de docentes, ¿no? Desde el reclutamiento, la selección, la formación en servicio y la retención. Algo ahí que hemos estado trabajando, y esto está relacionado con scaling, ¿no? De pilotos. Muchos de esos programas de pilotos, eso había mencionado, requieren de personas muy especializadas o capital humano especializado, que a veces es costoso. Por ejemplo, en Chile, y sabemos que los docentes nobles, ¿no? En Chile los docentes nobles de los primeros 2 años, 30% abandonan la profesión en los primeros 2 años. Porque les falta apoyo, porque muchas veces son asignados a las escuelas más difíciles, más vulnerables, más remotas, tienen pocas capacidades para enfrentar la clase y quedan frustrados, burnt out, y 30% abandonan la profesión. Eso es muy consistente en la región. Entonces, el gobierno tiene un programa de inducción docente que ha sido bien evaluado, pero solo llega a 1% de los profesores, porque es costoso, porque requiere mentores especializados. Entonces, algo que hemos estado trabajando con el gobierno es utilizar la inteligencia artificial para emular estos tutores y a lo menos crear programas híbridos donde hay un tutor y apoyo, pero utilizando la inteligencia artificial. Creo que eso es una tremenda oportunidad y estamos encontrando resultados súper interesantes en Chile y también con un programa actual que estamos escalando en Perú. Tercero, recursos
didácticos alineados, creo que eso es extremadamente importante. Y finalmente, la evaluación y monitoreo continuo. Es fundamental no solamente implementar los programas, pero evaluarlos y asegurar que funcionan y dar feedback. Y yo creo que enfrentamos, eso sí, para la segunda parte de la pregunta, voy a ser rápido, Javier, 3 obstáculos principales. Primero, eso es algo que ya mencionamos varios, las capacidades subnacionales insuficientes y muchas veces la falta de sistemas de gestión robustos. Segundo, eso no se ha mencionado, pero creo que es particularmente importante en la primera infancia, es la fragmentación intersectorial, ¿no? Hay mucha desarticulación entre educación, salud, finanzas, son silos institucionales que impiden sinergias. Y eso está relacionado con también la movilización de recursos, ¿no? Está compitiendo con recursos. Cuando hablamos con los ministros de Finanzas, estamos compitiendo, nos sentamos a la mesa y todos queremos más recursos. Y esto impide realmente pensar en una visión común. Y finalmente, y termino con esto, la rotación política en el sector es muy alta. Hay cambios frecuentes de equipos, hay cambios frecuentes de ministros y esto genera problemas serios y discontinuidad de programas muchas veces exitosos porque cambian prioridades, cambian equipos, dicen que esto está relacionado con el ministro y la administración anterior, a veces dentro del mismo gobierno y esto es un desafío muy importante en nuestro sector particular. Eso, Javier. Muchas gracias, Greg. Y creo que el tema, simplemente hacer una reflexión respecto a esta rotación, ¿no? Que es parte del sistema político que tenemos. Pero yo creo que donde justamente KICS también lo que busca, al estar anclado en grupos locales que tiene justamente la academia, los sindicatos, ¿no es cierto?, NGOs, etcétera, ¿no?, permite que probablemente eso facilite de alguna manera que algunos compromisos, como esperamos, ¿no es cierto?, el compromiso de Antigua ahora, sean sostenidos en el tiempo. Entonces, pero efectivamente es un muy importante tema. Creo que el promedio regional son como 18 meses por ministro o algo así. Es muy, muy, muy bajo. Así que bueno, en fin. Ana Lucía, por favor. ¿Aló? Ahora sí, gracias. Yo creo que coincido en algunos puntos con Gregory. El tema, al menos en Guatemala, 2 puntos importantes. Yo creo que para asegurar intervenciones costo efectivas que ya están a veces dictadas en política, pues yo creo que algo muy importante y que desde UNICEF hemos estado haciendo por lo menos desde 2023 es hacer estos estudios de costo y inversión en la niñez. Entonces, ¿cómo realísticamente se ve implementar un proyecto si no tenemos un costeo y una proyección de cuánto va a requerir en temas de inversión implementar algunas iniciativas? Entonces, menciono rápidamente que la oficina de UNICEF Guatemala hizo un costeo de qué inversión pública se requeriría para asegurar, por ejemplo, la universalización de los servicios educativos desde educación inicial hasta diversificado, para asegurar que podamos cumplir con las metas del 2030. Obviamente son procesos ambiciosos, pero que sin esa data no podríamos proyectar. Y yo creo que esa información alimenta la elaboración de políticas, pero también el diseño de proyectos. Algo que nos ha funcionado mucho con el Ministerio de Educación es ese sentarse con los equipos técnicos para ver la realidad de la implementación de los programas, porque muchas veces se diseñan los programas, pero no se contempla más allá. Como dice acá Tricia, una vez se va el programa, ¿qué implicaciones tiene para el ministerio absorber estas intervenciones? Entonces, hemos tenido un diálogo interesante de lecciones aprendidas, cosas que nos han funcionado a nosotros como implementadores, pero que realísticamente no son sostenibles para el Ministerio de Educación, y encontrar ese balance entre lo que podemos diseñar, lo que se puede financiar y lo que es sostenido en el tiempo. Pero también eso va atado de generación de información, de data, en tiempo, que le sirva a los tomadores de decisiones de decir esto funciona, esto no funciona y qué implicaría en cuestiones de tiempo, recursos, etcétera. Pues nosotros consideramos también importante la inversión en las capacidades técnicas del Ministerio de Educación, que a pesar de a veces la dinámica política de nuestros países, pues consideramos que si nos sentamos y identificamos un objetivo común
que trascienda gobiernos, pues consideramos de que se pueden hacer cosas interesantes que permitan la sostenibilidad de los programas a través del tiempo, siempre con sus variaciones y sus cambios, pero asegurar de que las cosas que ya se han venido haciendo y se hacen bien, se continúan haciendo y mejorar en los aspectos donde se requiera. Entonces, ese diálogo constante con el Ministerio de Educación, con otras entidades implementadoras de programas, pues es rico, y yo creo que acá el tema de las alianzas y los diálogos entre organizaciones, socios implementadores y otras organizaciones pues es bastante interesante. Yo creo que las mesas técnicas funcionan y ayudan a informar esto al Ministerio de Educación y a otros actores. Entonces, yo creo que también es un reto, pero también presenta una oportunidad siempre y cuando hay una voluntad política y digamos que tengamos organizaciones que estén apoyando a fortalecer lo que ya está y a mejorar lo que se puede hacer, siempre teniendo en cuenta el tema de costo, eficiencia y financiamiento posible. Muchas gracias. Especialmente por el tema del detalle y el costeo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos a veces es que se dice, ya, vale $8 por niño, te invento, ¿no? Pero, bueno, primero que nada, ¿cuál es el detalle de esos $8 por niño? ¿Es capacitación? ¿Es infraestructura? ¿Es primer año? Pero el primer año quizás son 15 y después son 8. Esos promedios esconden muchas cosas porque también suponen que probablemente hay algunos costos escondidos en algunas capacidades que tiene el Ministerio de Apoyo, de staff, etcétera. Yo aquí me atrevería a hacer un llamado a financistas tan importantes como el BID, ¿no es cierto?, GPI, a que pudiéramos hacer un esfuerzo por detallar mejor los costos, de una manera no tan sintética como tanto sino que pudiéramos, por ejemplo, el Best Buys, etcétera, que pudiéramos saber cuánto cuesta. Esto dura 3 años. El primer año es mucho más caro, menos caro, a gran escala, menos escala. ¿Cuál es el detalle entre infraestructura, capacitación? Porque, y aquí lo digo como un knowledge partner, como en Suma, a veces uno dice, bueno, ¿y cuánto cuesta esto? Y llegar a esa información es, bueno, todos los que investigamos sabemos que es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que eso, qué buen llamado, Ana Lucía, quiero destacar a eso, porque creo que facilitaría la labor de los ministerios en decir, bueno, realmente cuánto cuesta hacer un Sobral, no un figure final, sino que cuál es el desglose y temporalidad, ¿no? En fin, muchas gracias por el punto. Marco. Un par de cosas a agregar aquí. Sí, pues los retos que enfrentamos en el espacio de fisco, pues ya lo hemos mencionado, es la reducción. Y dentro de la educación, ya que estamos hablando de educación o de aprendizajes fundacionales, dentro de los presupuestos, la priorización no está ahí. Todos sabemos que la educación absorbe una parte significativa del presupuesto, entonces existe ese reto que hace muy difícil el trabajo. Y luego, en cuanto a la implementación, el financiamiento fragmentado y el reto de implementación hace que sea difícil escalar estos programas. Algunos países han intentado fortalecerlo desde la perspectiva de financiamiento público. Así ha habido una iniciativa de rastrear cada dólar y quizá va en la dirección de lo que tú mencionas. ¿Qué tanto de ese o qué porcentaje de ese dólar termina en el financiamiento de aprendizajes fundacionales, por ejemplo? Y esa sería una forma interesante de sacudir el sistema. Y existe, bueno, aún en GPE, el explicar a nuestros donantes, existe una carencia entre los costos y los resultados. Tenemos que reforzar eso. Creo que todos compartimos ese reto. Los ministros, los donantes, necesitamos encontrar una mejor forma de fortalecer ese lazo, esa conexión, esa comunicación, porque de otra forma va a ser más dificultoso plantear un caso para obtener financiamiento para la educación. Y la parte de evidencia, pues ya lo hemos conversado. En algunos países existe, está disponible, en otros países no, y esto afecta la capacidad de movilizar.
y debido a que tú nos motivabas a pensar en innovaciones, las cosas que yo veo a futuro, incluyendo en GPE, en financiamiento, sería incluir el financiamiento desde la perspectiva de educación. Educación es la adaptación climática más importante que se puede hacer. Punto. Sin eso, ¿hacia dónde vamos? Podemos dirigirnos hacia otra dirección en cuanto al financiamiento masivo que se va a temas climáticos y asignarlo a educación. Lo hemos visto con el Caribe, con una iniciativa que se llama CESI, que equipa a los países para implementar programas en donde la educación se ve como una adaptación. Y en el Pacífico se trabaja con BRACE, y también va en esa misma dirección en donde estamos buscando crear una alianza con el Green Fund para asignar parte de esos fondos hacia la educación. Entonces, esa es un área. Y por otro lado, las garantías. Existe espacio para pensar en cómo atraer inversión, incluyendo desde el sector privado con garantías soberanas. Entonces, como palabras finales de mi parte, existen retos, pero como bien lo hemos visto, sí se puede. Sin embargo, estamos enfrentando una contingencia, un periodo de contingencia a nivel internacional que es retadora, pero también nos sacude y esto es lo que les quiero dejar. Quizá podemos tomar este dolor o esta desventaja para verlo como una oportunidad de ser más eficientes y efectivos en cómo financiar la educación. Muchas gracias, Marco. Entonces, la pregunta era acerca de políticas efectivas y programas. Entonces, a través de GPE Kicks logramos apoyar una investigación en 19 países sobre cómo adaptar y escalar estas innovaciones para educación en primera infancia inclusiva. Y lo estaba viendo en una presentación anteriormente, pero creo que lo que vimos en estas diferentes experiencias en África y en Asia es que en muchos lugares las políticas ya existen. El problema es la implementación. Entonces existen muy buenas políticas en cuanto a que 100% de cobertura en educación en primera infancia, inclusión, lengua nativa, aprender a través del juego, pero mucho de ello no está siendo implementado y es ahí donde tenemos que encontrar formas escalables a bajo costo. Entonces, cuando hablamos de aprender a través del juego, a mí me encantó escuchar esto con el panel con los ministros el primer día de nuestras reuniones. Existen brechas. Si pensamos en todo lo que se necesita para que el aprendizaje a través del juego y cómo implementarlo con calidad, en algunos lugares existe un currículum, pero no existe la guía en cuanto a cómo implementar ese currículum. A veces no existen los materiales para enseñar. Entonces lo que hicimos fue investigarlo y luego desarrollar los lineamientos del currículum y buscar cómo trabajar con enfoques de aprendizaje a través del juego con materiales disponibles localmente a bajo costo y muchas veces fabricados por las propias comunidades. Entonces, no solamente se involucraba a las escuelas, sino a la comunidad alrededor para fabricar esos materiales. Y mucho de eso tiene que ver con mentalidad. Un colega hablaba acerca de la mentalidad de los profesores y del sistema, que es parte de todo esto. Entonces, la mentalidad de aprender a través del juego es muy importante porque podría existir resistencia o falta de entendimiento de qué significa este aprendizaje a través del juego. Entonces, pues puede existir resistencia entre los profesores, pero también entre los padres de familia que puedan considerar que eso no sea serio, que solo sea un juego, pero también involucrar ese aprendizaje autónomo y divertido que puede ser muy, muy efectivo. Y cuando hablamos de la capacitación profesional en cuanto a aprender a través del juego, todo lo que hemos aprendido habla del TPD efectivo, pero creo que los retos principales para un aprendizaje en primera infancia es empezar
con aquellos que van a ser los educadores comparado con otros maestros, y la falta de capacitación entre los profesores, que es una barrera aún más significativa. La igualdad, la inclusión, la igualdad de género tiene que empezar allí porque están empezando en la escuela, y todo eso tiene que enfocarse en la inclusión y la identificación de aquellos niños con discapacidades. Todo eso tiene que ser parte de esto. Y cuando hablamos de comprobar modelos, utilizar los recursos que ya existen, incluso los niños mayores que trabajan con los niños menores, y este resulta ser un modelo muy efectivo. Tengo un colega de Guatemala que hablaba de este enfoque comunitario. En Uganda existe mucho trabajo en centros, en los hogares, con un enfoque en discapacidad e inclusión. Y una de mis partes favoritas fue encontrar la forma de cómo asegurarnos que estamos eliminando las barreras para aquellos niños con discapacidad para tener acceso en aquellas comunidades remotas. Y hay cosas que no involucraban costos y eran efectivas. Entonces se puede colocar ese centro en un lugar cerca donde existen familias con niños con discapacidad. Lo hace normal interactuar con esa familia y hace que sea más fácil para este niño participar, elimina los estigmas y ayuda a la integración. Y yo creo que esas son las cosas que tenemos que buscar implementar. Y otra parte que quisiera mencionar es que una de las prioridades claves que vimos no solamente era la educación de calidad en primera infancia, pero apoyar esa educación temprana y la educación primaria, porque existe un salto entre la experiencia que ellos tienen en la etapa inicial y luego la educación formal. Entonces existen diferentes enfoques que han sido efectivos para apoyar esa transición, incluyendo programas como un programa de preprimaria de 10 semanas que Laos ha decidido que es efectivo para las áreas rurales, y lo van a escalar en el plan educativo sectorial, porque ellos descubrieron que este enfoque específico en la inclusión intensivo para preprimaria en áreas rurales tenía como consecuencia un mayor porcentaje de niños inscritos en la primaria comparado con aquellos niños que no habían participado en ese programa previo. Y luego otras formas prácticas de apoyar esa transición era cuando los estudiantes lograban visitar desde la preprimaria a las primarias, cuando los maestros visitaban desde los niveles de preprimaria a primaria, y mantener ese aprendizaje a través del juego, no solamente detenerse de forma abrupta cuando empezaban primer grado, pero se ve un proceso de aprendizaje más divertido y en donde se comprometen más los niños. Y quisiera parar allí. Muchas. Entonces, la última pregunta, pero que les quiero hacer un challenge. Estamos obviamente, no teníamos este tema de la Carta de Guatemala y estamos un poquito atrasados. Y están llegando ya los periodistas porque, como ustedes saben, hay una declaración también de una ronda de prensa. Entonces, el challenge es que en un minuto puedan contestar esta pregunta. Y que tiene que ver con que una de las mayores dificultades, desafíos en realidad, en la relación de ministerios y organismos internacionales, es que obviamente es cómo se articulan las prioridades, ¿no es cierto? Legítimamente un ministerio y un gobierno tienen el mandato de su, digamos, soberano pueblo a definir sus políticas, ¿no? Y por otro lado, los organismos obviamente también están mandatados por los países, fueron creados por los países para crear sus prioridades y sostener. Hablábamos del tema, por ejemplo, de la rotación, cómo se sostienen estas prioridades en el tiempo. Entonces, también, por un lado, los organismos internacionales, y aquí hablo a partir también del research, ¿no? Si uno mira, basado en evidencia en esta discusión, no de uno en particular, no es el BID, no es el Banco Mundial, ¿no? Si uno hace una investigación respecto, hay muchas cosas buenas y cosas por mejorar en esta relación entre organismos internacionales, financistas y ministerios. Y como digo, con sus cosas buenas, que tienen que ver con que establecen prioridades de largo plazo, que se sostienen en el tiempo a pesar de las turbulencias de los países, entregan apoyo técnico y entregan recursos. Pero también sabemos, y así también lo dice la evidencia, y lo sabemos los que hemos estado en ministerios de educación, es que también los organismos internacionales a veces también llegan con sus propias agendas, también pueden generar ruido en el sentido de que
no está alineado con la prioridad del gobierno. A veces también puede llegar por muchos, cada agencia llega con su prioridad, entonces uno le quiere poner el programa A, el otro programa B, y el ministerio dice, bueno, necesito esta plata, pero ¿qué hago? El A y el B no me sirven, en realidad el presidente me dijo que había que trabajar en C. ¿Cómo dialoga eso? Entonces, en un minuto, si quieren 90 segundos, para aumentar un 50% el tiempo, en 90 segundos, ¿qué creen ustedes que se puede mejorar en esta capacidad de articulación? Y en un doble sentido, ¿qué le podríamos pedir a los ministerios? Que usted diga, mira, nos falta que los ministerios puedan identificar más rápido sus prioridades, o que no cambien las prioridades tan rápido, o que tengan en fin, cosas que uno diga, este es el tipo de cosas que uno ve constantemente. Y por otro lado, una autocrítica de humildad, que siempre, entre todos, uno siempre tiene que tener esa visión humilde de decir, ¿qué como organismos podemos hacer mejor para ponernos al servicio, obviamente, finalmente, de nuestros mandantes, que son los países? Entonces, ¿qué cosas creemos que, mirando a uno, dice, pucha, en realidad a veces, quién sabe, estamos trabajando en distintos contextos y naturalmente pensamos que más o menos todos funcionan iguales, qué sé yo, ¿no? Una mini reflexión al respecto de qué podríamos avanzar. La idea de KICS es que logremos genuinamente hacer nuestras preguntas para poder avanzar. Entonces, ¿qué podríamos pedirle a los ministerios? Decir, oye, mira, creo que podríamos avanzar acá, ¿y qué podríamos avanzar nosotros? En el sentido de, me hago parte de esta mesa no siendo financista, digo. No sé quién quiera que parta. Aquí dejo que el que se sienta más preparado, porque creo que hay que... Marco, por favor. Sí, yo podría comenzar porque todo el modelo de GPE es tratar de responder a esa pregunta. ¿Cómo? Entonces, nos acercamos a los países, no con el plan ABCD, pero les pedimos que nos expliquen por qué están eligiendo esta reforma específica como su prioridad para apalancar la transformación del sistema y que nos expliquen cómo esto es afectado por condiciones habilitantes como financiamiento, etcétera. Entonces, esa es la pregunta básica que planteamos y no estoy diciendo que es un mecanismo perfecto, pero el enfoque es tratar de abordar exactamente ese tema de la demanda. Y una vez la prioridad ha sido identificada, todos podemos enfrentar dificultades en la implementación y existen mecanismos en el modelo de negocio. Parte de los fondos están enlazados con las políticas o los logros alcanzados y existe una forma de abordar una revisión a mediano plazo, lo cual nos permite invertir como en el caso de El Salvador, en preprimaria, primaria, pero se basa en, ustedes nos dan la evidencia en base a lo cual están tomando esa decisión. No es fácil, pero es el modelo, entonces es un intento de ir en la dirección de lo que tú mencionas. Gracias, Marco. Ana Lucía. Gracias. Yo creo que coincidiendo con lo que dice Marco, pues es un trabajo de las organizaciones que gestionamos fondos también hacer esa incidencia, no solo con los ministerios, sino también con los donantes. Cómo comunicamos efectivamente, cómo hacemos abogacía para asegurar que a veces esas prioridades que si nos quedan algunos periodos intermedios entre los ciclos programáticos podamos comunicar efectivamente rápidamente que cómo se adaptan esas prioridades y cómo podemos hacer ajustes rápidos y eficientes, y eso implica también tener una capacidad de flexibilidad en los equipos que diseñan los proyectos y dejar ahí un margen de flexibilidad en términos de cambios sin sacrificar resultados y metas comprometidas. Claro, eso no siempre es posible con todos los donantes, pero con algunos en donde se puede, yo creo que hay que aprovechar esos espacios para poder adaptarse rápido, hacer los cambios en donde se pueda, y con algunos donantes simplemente eso es un poco más complicado, entonces mantener la línea y aprovechar fondos que sean flexibles y que tengan a veces no unos candados un poco más rígidos
para tal vez complementar algunas respuestas y que nos permitan adaptarnos de manera más rápida. Al menos en UNICEF eso es lo que hemos podido ver, y como siempre la reflexión es cómo mejoramos también nuestros procesos de comunicación, de abogacía, para comentar esto funciona, esto no funciona, y esto, lo que las prioridades del gobierno están estableciendo, tienen sus resultados a través de ciertas intervenciones. Entonces es algo que hemos visto recientemente. Muchas gracias. Gracias. Trish. Entonces, desde la perspectiva de investigadores y a través de la experiencia de GPE-KICS, yo creo que lo que hemos estado tratando de hacer es tener una agenda de políticas y los ministerios de educación y el sector de educación para que se traten de alinear con la investigación y la evidencia con lo que están diciendo que desean utilizar. Creo que podemos ir aún más allá y tratar de tener enlaces más directos, pero la parte clave que considero que es muy importante para la sostenibilidad y para la relevancia y para la conexión continua, y es que la investigación se realiza principalmente por organizaciones nacionales y regionales, porque ellos están ahí a un plazo más largo y ellos conocen qué tipo de preguntas están planteando desde el pasado, y ellos van a estar ahí a un plazo más largo. Aun si el proyecto se completa, ellos van a trascender. Entonces, las oportunidades para movilización de conocimiento están integrando eso en la siguiente generación de trabajo. Es más natural que solo financiar las organizaciones que solo van a realizar una parte de la investigación y luego regresan a casa. Entonces, esas son las primeras dos partes. Y la tercera parte me pregunta, bueno, escucho que esto está sucediendo, pero creo que podemos hacer aún más, y es involucrar a las organizaciones nacionales y regionales y el grupo educativo y asegurarse de que ellos estén escuchando de cómo se plantean los problemas para que ellos puedan enfocar su investigación en ello, pero también para que tengan ese espacio para compartir, porque a veces no se incluye a estos grupos y es muy importante. Bueno, creo, solo para complementar lo que... Aquí te voy a cobrar el minuto y medio. Porque... Ya, sí, eso sí. No. En el BID yo creo que enfocamos en dos estrategias. Uno es mapear la evidencia y las mejores prácticas, identificar las mejores prácticas en la región y mostrarlo a los países. Eso en mi experiencia de 10 años en el BID es muy importante en los países. A veces no conocen, no tienen tiempo. Y mostrar las mejores prácticas, tanto en la región como afuera, pero también identificar partners como Suma, académicos, universidades locales, para generar evidencia, porque los países, muchas veces los ministros tienen un montón de datos y no tienen tiempo, ni equipos, ni capacidad para analizarlos y dar lo que decía Marco, esta evidencia para justificar su reforma. Muchas veces no tienen capacidad ni tiempo, y entonces nosotros en el BID a veces nuestros equipos apoyamos, identificamos partners como Suma y otros para apoyar con eso. Entonces es una combinación de cómo identificar best practices y hacer análisis, y vemos mucho valor agregado en eso. Gracias. Marco. Y bueno, todos hemos hablado acerca de incluir a diferentes sectores en la investigación, en el diálogo con las autoridades. Entonces, a mí me gustaría enfatizar en la importancia de este grupo educativo local o sectorial cuando trabajan. No siempre es el caso, pero cuando trabajan en algo son muy eficientes. Apoyar a los ministros, proporcionar evidencia, apoyar el tema de cambios a lo largo de las administraciones. Entonces debemos encontrar la forma de hacer que eso funcione. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero son poderosos cuando lo hacemos. Importante como resaltas el tema when, porque ahí está el desafío. ¿Cuándo funcionan? Y creo que ese es el desafío que tenemos en muchos de los países, también incluso donde estamos trabajando, de cómo hacer que estos grupos realmente sean activos, funcionales, participativos, en fin, ¿no? Y propositivos, ¿no? Que no sea un grupo solo. Yo siempre digo, hay que tener pensamiento crítico, pero también
capacidad de construir a partir de esa crítica, ¿no? Yo creo que los grupos locales, para que sean efectivos, tienen que tener esa doble mirada, una visión crítica, honesta, decir, esto acá que está haciendo el ministerio puede estar bien o mal, pero también, bueno, desde ahí cómo construimos. Y yo creo que eso es la potencia. Así que quiero agradecer realmente la generosidad y también la honestidad y humildad para hablar de sus propias instituciones que están financiando y cómo ponerse mejor al servicio de los países. Así que muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas por bueno, todas estas valiosas intervenciones, ¿no? Que siento que nos invitan a pensar justamente también a cómo innovar en el tema del financiamiento, ser creativos en esa materia, buscar nuevos donantes, nuevos mecanismos y sobre todo también involucrar a más actores en esta tarea, en este desafío, ¿no? Así que con este panel estamos culminando este bloque de intervenciones. Vamos a pasar al coffee break ahora. También quiero comentarles que vamos, antes del almuerzo, después del siguiente bloque del coffee, nos vamos a tomar una foto grupal, que si no está lloviendo, la vamos a hacer afuera, en la parte del estacionamiento del hotel. Así que para que todos, cuando les digamos antes del almuerzo, vamos bajando y nos vamos en bloque ahí para tomarnos nuestra foto y que no nos vayamos sin retratar y dejar ahí inmortalizado este momento y esta reunión de más de 100 personas de 11 países. Así que eso, disfruten el coffee. Muchas gracias.